Empezar de cero siempre es difícil, nunca va a ser fácil, pero lo importante es tener claro lo que queremos, o por lo menos lo que queremos intentar. Eso fue lo que pensé yo cuando decidí venirme a vivir a Bogotá hace ya casi 13 años, y no fue nada fácil, pero tampoco fue tan difícil como lo había pensado. Lo importante fue tomar la decisión. Yo estaba en un momento en el que no estaba tan cómodo viviendo en Bucaramanga, en el trabajo en el que estaba, y no tenía tampoco mucho que perder. Estaba joven y quería arriesgarme. No quiere decir que esto sea solo para cuando uno está joven. En cualquier momento de la vida aplica el tomar decisiones y hacer cambios drásticos en la vida. Yo siempre he dicho que las mejores cosas de la vida pasan después de un salto al vacío. Y en estos días he estado pensando muchísimo en eso, en los cambios, porque ya, como les dije en el video pasado, vienen grandes cambios para mi vida, y eso lo he tenido aquí rondando todo el tiempo en la cabeza. Y dije, voy a contarles a mis bloggers cómo fueron mis inicios en Bogotá y cómo fue decidir venirme a vivir a Bogotá y empezar un gran recorrido que cambió completamente mi vida. Así que vamos a devolver el tiempo y ya les cuento todo. Bueno, esta no es ni la mejor toma ni la mejor luz, pero ustedes saben que este canal es así orgánico, que llaman, y me traje este cafecito que miren que ya se me partió aquí un poquito el pocillo, pero aprovechar el solecito que está haciendo y sentarnos aquí a contarles un poco de la historia. Bueno, a ver, el comienzo, ¿en dónde comienza todo esto? Empezó hace más de 13 años, ¿sí? Yo vivía en Bucaramanga, yo estaba trabajando en la alcaldía de Bucaramanga como abogado, obviamente. Estaba recién graduado, llevaba como un año de graduado, sí, llevaba más o menos un año de graduado, pero yo no estaba tan contento con el trabajo, pero tampoco estaba tan inconforme. Era el segundo trabajo que me salía y estaba chévere, mi jefe era súper querida, súper chévere, mis compañeros de trabajo también, o sea, estaba súper amañado ahí, pero ganaba muy poquito. Pero en ese momento no me preocupaba cuánto ganaba realmente. Simplemente quería adquirir experiencia porque pues estaba recién graduado. Yo sabía que no se podía como ganar tanto al principio, pero es más, no pensaba ni siquiera tanto en la plata. Yo simplemente estaba conforme con lo que estaba ganando y con lo que estaba haciendo. Yo nunca había pensado en Bogotá. Jamás en la vida había pensado en venirme a vivir a Bogotá ni trabajar en Bogotá. Yo había venido a Bogotá solo una vez y había estado como 24 horas en Bogotá porque vinimos a un tema político. Me acuerdo tanto que yo nunca me ha gustado la política, pero esa vez estaba el cuento del movimiento de Mocus, que se había lanzado Mocus para presidencia y a mí me gustaba, entonces como que me invitaron a hacer como un recorrido por muchos pueblos y ciudades hasta terminar aquí en Bogotá, y yo vine y vi Bogotá un poquitico, me gustó y ya. No había venido 2 veces, había venido también al Estéreo Picnic. Cuando vine al Estéreo Picnic sí estuve como 2 días en Bogotá, más o menos, creo que estuve como 2 días y me gustó Bogotá, me pareció como chévere, bonito, pero no era que yo lo tuviera así como en mente de, uy, juepucha, me quiero ir a vivir a Bogotá. ¿Por qué les cuento esto? Porque no siempre uno, como ya les había dicho, no siempre uno tiene como todo planeado y todo así súper bien estructurado para tomar una decisión. Simplemente a mí me picó la cosita. También había otros factores que podían de pronto a impulsarme a venirme a vivir a Bogotá, y entonces yo dije, bueno, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago para irme a Bogotá? Yo no conozco a nadie, no sé cómo hacer, pero yo dije, me empezó ahí como el gusanito de, oye, ¿qué tal si me voy para Bogotá? Y ahí es donde también uno dice que todas las cosas encajan perfectamente y no sé, la vida le pone a uno todo como cositas que a veces uno se da cuenta que más adelante tienen sentido de por qué pasaron cosas, por qué conociste a personas y por qué se los digo. Porque cuando yo estaba en la universidad, por ahí tipo 2009, 2010, yo tuve que hacer unas prácticas y las hice en los juzgados administrativos de Bucaramanga. Estando ahí en los juzgados conocí a una chica que trabajaba también en un juzgado. Ella era como profesional universitario o era, bueno, no me acuerdo cuál era el cargo, pero no era juez ni nada. Y ella me cayó súper bien, ella era la que me ponía como tareitas, la que me enseñaba cosas, o sea, hicimos como clic, me cayó súper bien. Ya cuando yo empecé a trabajar en Bucaramanga en la alcaldía, yo tenía que pasar por todos los juzgados, hacer la ronda, a patinar, que llaman, por todos los juzgados, y ella ya era juez. Entonces cuando yo pasaba, yo la saludaba, ella me decía, ay, ven Cris, siéntate, hablemos, no sé qué, y a mí me caía súper bien, pero pues no éramos amigos así cercanos. Ya después del tiempo yo me enteré que ella se había venido a vivir a Bogotá porque había sido nombrada juez aquí en Bogotá y nos teníamos en Facebook en ese momento, y yo dije como, bueno, tocar no es entrar. Me acordé pues de ella y todo eso, y yo dije, es la única persona como en el ambiente laboral que conozco que está en Bogotá. Bueno, mi mejor amigo estaba acá en Bogotá, y una amiga, muy buena amiga, la que era novia de él en ese momento, también estaba acá en Bogotá, pero pues nunca les dije a ellos como, oiga, búsqueme trabajo. Así que, no sé, un día que yo dije, no, yo ya me quiero ir,
decidí escribirle a la chica que había conocido, que ahora era juez. Efectivamente, le escribí y le dije como, Doc, estoy buscando una oportunidad en Bogotá, si llegas a saber algo, porfa, me tienes en cuenta. Ella me contestó el mismo día y me dijo como, oye, sí estoy buscando a alguien precisamente, necesito a alguien. Ella no se había sentido tan bien con la gente que estaba trabajando con ella en el juzgado y también necesitaba como alguien conocido, como que no sé, como que yo creo que para ella fue como, esta es la oportunidad, alguien conocido, juicioso, que sé cómo trabaja, y me dijo, ¿te vienes la otra semana? Y yo, ¿qué? O sea, claro, ahí en ese momento cuando uno toma la decisión y la opción aparece, ahí es donde uno se asusta. Ahí es donde uno se asusta, uno dice, juepucha, puede ser realidad. Yo me asusté, pero obviamente también me entusiasmé muchísimo. Yo le dije, claro que sí, yo me voy la otra semana. Renuncié en mi trabajo allá y dije, me voy sin tener idea qué hacer. Yo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pues no sabía ni dónde vivir, ni cómo, ni cuándo, ni cómo llegar. Yo, Dios mío, o sea, yo no tenía ni idea ni cuánto valía un pasaje para Bogotá. Entonces le escribí a mi mejor amigo y le dije como que, oiga, me está saliendo esta oportunidad, no sé qué. Le comenté a la novia de él, en ese momento era muy buena amiga mía también. Después de los años, pues desaparecimos del mapa, no hemos vuelto a hablar, pero le guardo muchísimo aprecio y cariño porque ella fue la persona que me dijo, aquí está mi mano, venga, yo la ayudo. Yo me acuerdo que en ese momento a ella se le había terminado el contrato aquí en Bogotá y ella estaba buscando trabajo en Bogotá también, pero ella se había ido unos días para Bucaramanga y me dijo, no, veámonos y hablemos. Ella llegó a mi casa, hablamos, le comenté y ella me impulsó. Ella me dijo, sí, dale, Bogotá es súper chévere, no tengas miedo, mira, se puede hacer esto, Bogotá. Bueno, me habló maravillas de Bogotá y procedió a hacer lo que casi nadie hace en esta vida. Me dijo, aquí están las llaves de mi apartamento, vaya, quédese ahí y después solucionamos. Yo no lo podía creer, obviamente eso fue una gran ayuda. O sea, yo dije, ¿cómo así? No, pues de una, muchas gracias. O sea, yo, Dios mío, gracias, gracias, gracias. Y a día de hoy sigo muy agradecido con ella porque gracias a ella se me facilitó muchísimo el llegar aquí a Bogotá. Me acuerdo que como que el primer mes llegué, estuve en la casa de ella, luego ella llegó unos días acá a Bogotá, pero a ella no le salía trabajo acá en Bogotá. Y un día decidió y dijo, no, a mí me toca irme para Bucaramanga del todo porque nada que consigo trabajo en Bogotá, pero ella no quería llevarse todas sus cosas otra vez porque era como, en ese momento como que le costaba también decir, pucha, me toca devolverme para Bucaramanga. Entonces me dijo, pague usted el arriendo y quédese ahí con mis cosas, cama, cocina, todo, nevera, lavadora, o sea, todo lo tenía. Me dijo, úselo y usted pague el arriendo. Dios mío, o sea, de verdad, insisto, pero siempre estaré muy agradecido con ella. Eso no lo hace nadie. Ya al pasar unos meses, yo llevaba ya como unos 3 meses, 4 meses, ya no me acuerdo bien, pero creo que llevaba como 3, 4 meses. El trabajo me quedaba bastante lejos de donde era el apartamento de ella. Y yo dije como que bueno, ya me pude acomodar, ya empecé a ganar pues más dinero. Acá me pagaban mucho mejor que en Bucaramanga. Entonces como que pude juntar dinero y todo eso y organizarme para poder irme a vivir ya más cerca del trabajo, ya compartí apartamento, ya no pagaba solos. Bueno, se me facilitó mucho también la cosa para poder vivir cerca del trabajo, que eso es una ventaja grandísima, porque pues ustedes saben que en Bogotá es 1 hora de recorrido en bus para poder llegar a su trabajo. Ya después de los 4 meses, ya estando viviendo cerca al trabajo y todo eso, pues ya se me facilitó, ya me acostumbré, me encantó Bogotá. Nunca me sentí como tan inseguro, yo me sentía chévere, contento, estaba animado. El trabajo era bastante demandante, pero yo estaba feliz y pues estaba viviendo nuevas experiencias, nuevas cosas, viviendo muchas cosas que en Bucaramanga tal vez no podía hacer ni vivir. Entonces nada, yo me sentía súper feliz. Fue un cambio drástico, claramente Bucaramanga es calientica, Bogotá es fría. Cambiar de ropa, comprar cosas, luego ya empezar a adquirir tus cosas, que comprar tus cositas de la casa, que una cuchara, que cuando uno va y compra sus primer juego de cubiertos, eso es súper lindo, que comprar una olla, bueno, todas esas cosas, eso es súper chévere. Pero ¿por qué viene el tema? Es porque a veces nos da tanto miedo cambiar, hacer cambios, saltar al vacío. Es normal, obviamente, es muy normal. Yo en este momento de mi vida estoy pasando por eso también. Estoy saltando al vacío, acabo de saltar al vacío. Y aunque sí genera un poquito de expectativa, nerviosismo, ya hoy con toda esa experiencia, después de tantos años y tantas cosas que he hecho de cambios drásticos en mi vida, ya me siento más tranquilo y sé que siempre, desde que uno haga las cosas bien y las haga con el corazón y con el deseo de salir adelante y de hacer cambios y de mejorar y de estar más feliz, las cosas se van dando poco a poco. Pero ese no fue el primer
salto al vacío y mi primer inicio en Bogotá, porque yo tuve, bueno, he tenido como 3 inicios en Bogotá, la verdad. Vamos a hablar del segundo. Como un par de años o un añito después, no, fue como un año después de estar trabajando ya aquí en Bogotá, yo cambié de trabajo, pasaron muchas cosas en ese nuevo trabajo, que solo duré 3 meses en el trabajo, porque, bueno, ahí fue donde me diagnosticaron de depresión, eso fue en el 2014, si no estoy mal. Creo que tengo un video por aquí en el canal que les cuento sobre ese tema. Y yo me quedé buscando trabajo. Empecé a buscar y pasaron cosas y nada que pasaba. O sea, iba a entrevistas, pero nada, quedaba ahí cerquita y no me llamaban. Entonces hubo una época en que dije, ni modo, se me acabó la plata, se me acabaron los ahorros y tuve que volver a Bucaramanga. Antes de irme a vivir a Bucaramanga, yo ya tenía un gatico que se llama Chester, que en paz descanse. Entonces yo me fui con Chester para Bucaramanga, volví a la casa de mi mamá y de mi hermana, yo estuve ahí con él y ahí empezaron a pasar cosas raras que yo dije como pucha, yo sentía que estaba bloqueado, que la vida estaba en contra de mí. Pues resulta que el gatico, mi mamá y mi hermana vivían en un piso octavo. Y en un día, no sé cómo pasó, creo que se quedó un poquito abierta la ventana o la puerta del balcón. El gatico, yo me desperté un día y el gatico no estaba. Y yo, ¿y dónde está el gatico? ¿Dónde está Ches? ¿Dónde está Ches? ¿Dónde está Ches? Y cuando me asomé al balcón, miré para abajo y el gatico se había caído por el balcón. No, eso fue terrible, eso fue terrible. Afortunadamente no se murió, pero se le partieron todos los deditos de una mano. Aparte pues de los golpes que tuvo, afortunadamente como que a pesar de que fue un octavo piso, cayó como sobre unas matas y eso como que amortiguó el golpe, entonces no le pasó nada grave, pero sí se partió los deditos. Tocó hacerle cirugía, ponerle unos clavos en cada dedo, bueno, en fin, el gatico estaba bien malito, pero yo seguía pasando hojas de vida aquí en Bogotá, porque yo tenía claro que quería vivir aquí en Bogotá, o sea, yo no pasaba hojas de vida en Bucaramanga, era aquí en Bogotá, así estuviera viviendo allá. Pues resulta que después de la cirugía del gatico, era compleja la recuperación, todo eso. El gatico era bravo, era bien bravo, mi Ches era bravito y él solo se dejaba de mí darle la comida, los medicamentos. Y estando allá, recuerdo tanto ese día que me llamaron y me dijeron como, oye, hay una oferta de trabajo. Un avión. Me llamaron y me dijeron, oye, hay una oferta de trabajo que están contratando como mucha gente para unos cargos ahí en la rama judicial donde yo trabajaba antes, en unos cargos que no eran tan altos, la verdad no pagaban tan bien, pero era lo que había y me llamaron y me dijeron, pasa la hoja de vida. Pasé la hoja de vida, me llamaron a entrevista, pero me dijeron, tienes que venir a la entrevista mañana. Pues tenía que venir a la entrevista al día siguiente y yo no tenía cómo en ese momento, o sea, tenía que coger mis maletas y arrancar y coger un bus porque no tenía plata tampoco, tenía que coger un bus para venirme y llegar al día siguiente acá a Bogotá. Y mi mamá me dijo como, yo no puedo darle los medicamentos al gato porque no me los recibe porque el gato era bravo. Ese fue un día súper frustrante porque yo dije, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, por estar cuidando al gatico y por ayudarlo, yo no podía venirme y dejarlo solo allá, pero yo decía, pucha, es la única entrevista en la que me han llamado y yo voy a dejar de ir. No, ese día realmente les cuento, yo me puse a llorar, yo me sentía frustrado, yo decía, la vida está en contra de mí, ¿por qué me está pasando esto? ¿Yo a quién le hice tanto daño para merecer todas estas cosas? O sea, yo me sentía súper frustrado, pero porque no entendía que, frase cliché, los tiempos de Dios son perfectos y las cosas pasan siempre cuando tienen que pasar. Eso lo entendemos siempre después, más adelante, pero tenemos que tenerlo en la cabeza todo el tiempo porque a veces no nos damos cuenta que los planes de Dios son otros y no los que uno tiene en la cabeza. Pues efectivamente no vine a la entrevista, me quedé sin el trabajo y yo frustrado y yo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Yo estuve como 6 meses sin trabajo más o menos, hasta que un día me llamó un juez que conocía mi trabajo por diferentes referencias de otros jefes que había tenido y me dijo como, oiga, ¿le interesa venirse a trabajar conmigo? Era un empleo mucho mejor del que me habían llamado a entrevista anteriormente, era mejor pago, era más cómodo, era trabajar directamente con él, era alguien que más o menos yo conocía, entonces le tenía confianza un poco, era un man súper inteligente, era un juez con el que iba a aprender muchísimo, o sea, yo dije, la espera valió la pena. A veces nos cuesta entender eso, pero yo dije, ya entiendo por qué no debía haber venido a esta entrevista anterior. Porque posiblemente si hubiera venido a esta entrevista, de pronto me hubieran contratado y estaría en un lugar donde no estaría tan contento, tan cómodo, ni ganando tan bien. Y así fue como volví a Bogotá, pero ahí la cosa se complicó un poquito más. Porque lo primero que yo pensé fue, bueno, voy, arriendo una habitación o algo, alguien que esté compartiendo apartamento y pues me sale más barato, todo el cuento, como que voy, arriendo una habitación cerca del trabajo y listo, llego. Pero ahora las cosas habían cambiado, yo tenía un gatico.
Yo tenía un gatico y yo no lo podía dejar con mi mamá y mi hermana. Era una responsabilidad mía, era como un hijo. Y ahí empieza otra vez el Cristo a padecer, diría mi mamá. Y yo, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo hacemos? Pensé mil cosas, o sea, llegué a pensar en decirle a una amiga que quería tanto los animalitos y eso, que de pronto me lo cuidara, que estuviera con él, que lo adoptara, no sé. O sea, yo pensé en mil cosas, pues por la desesperación de esta oportunidad, ya es la oportunidad, yo no puedo dejarla pasar. Y me acuerdo tanto que mi amiga, aquella que me dio las llaves de su apartamento, me dijo que obviamente el gatico era un hijo que yo había tenido, era una responsabilidad, que yo no podía eludir esas responsabilidades y que yo tenía que asumir las consecuencias de haber adquirido esas responsabilidades. Efectivamente fue así y al día de hoy yo le agradezco tanto a la vida por haberme traído ese gatico, ese hijo. Fueron solo 6 años que me duró, pero llegó para ayudarme a muchísimas cosas. ¿Por qué? Efectivamente yo dije, yo no me puedo ir para una habitación. ¿En dónde me van a recibir a mí con un gato en una habitación? No está bien tampoco vivir con un gato en una habitación encerrado. O sea, yo dije, definitivamente tengo que arrendar un apartamento. Yo decía, pero ¿quién me va a arrendar un apartamento a mí? Era un contrato indefinido el que iba a tener, o sea, como que, bueno, por ese lado bien, pero me tocaba conseguir obviamente codeudor, todo eso. Y yo, Dios mío, a uno se le nubla la mente y uno dice, no, esto va a ser imposible. Hasta que uno se sienta, piensa, respira y dice, vamos a hacerlo. Pues el gatico ya se había recuperado, ya estaba mucho mejor, así que un día le dije a mi mamá, cuídemelo un par de días, ya no había que darle medicamentos ni nada, solo la comida, él ya comía solo, entonces no había problema. Me vine y me quedé en la casa de mi mejor amigo, que vivía con sus papás, y me dieron el espacio por un par de días y como a los 3 días me fui a ver un apartamento. O sea, qué cita, me fui a ver el apartamento, me gustó, era un apartamento chiquito, solo tenía una habitación, pero era súper bonito, súper chévere. Me quedaba muy lejos del trabajo, pero cerca del trabajo no conseguía algo como a un precio que, pues, que se acomodara a mi salario. Entonces no me importó, yo dije, pues cojo bus, no pasa nada. Fui a ver el apartamento, me gustó, le dije al man que me mostró el apartamento como, es mío, lo quiero. Cuando me dicen si sí o si no, me dijo, no, esta misma tarde le decimos. Esa misma tarde me dijeron que sí. A los 3 días yo ya estaba haciendo el trasteo, entre comillas, o sea, estaba llevándome mi maleta para el apartamento. Absolutamente vacío, no tenía nada. Y ahí es donde uno dice, desde que uno sea juicioso, uno quiere las cosas, uno poquito a poquito va construyendo algo más grande. Así que me acuerdo tanto que me fui una vez a comprar como cositas, unos bombillos, unas vainas a Home Center, y estando allá me ofrecieron la famosa tarjeta de crédito que ofrecen en ese sitio y yo dije, pues esta es una oportunidad. O sea, yo sé que endeudarse empezando a trabajar no es muy bueno, pero yo tenía un trabajo a término indefinido, o sea, tenía una cierta estabilidad. Yo dije, listo, me dieron una tarjeta por 2 millones de pesos, me acuerdo tanto, 2 millones o 2 millones 500, una cosa así. Y con eso compré, bueno, yo ya tenía cama, que fue lo único que me llevé, mentiras, cama y colchón, y compré un sofacito, compré un comedor. Y yo dije, ya con esto, o sea, tener en dónde sentarme a comer y en dónde sentarme a tomarme un café. Y así poquito a poquito empecé. Me acuerdo que mi mamá me regaló la lavadora, me regalaron una nevera, me acuerdo tanto, mi hermana me regaló una nevera porque mi hermana cambió la nevera, me la regaló. O sea, empezaron a llegar cosas y yo decía, todo se está acomodando para que esto empiece. Y así empecé yo, así empecé de cero. Yo creo que si no hubiera tomado la decisión de arrendar un apartamento, de decir como, bueno, ya esto hay que tomarlo en serio y esta va a ser mi vida allá en Bogotá, o sea, acá en Bogotá, nada de eso hubiera pasado si no hubiera tomado la decisión, con miedo, asustado, frustrado. Pero hay que tomar decisiones en esta vida. Le estaba dando mucho el sol allá afuera y se me recalentó la cámara y se me pausó. Pero bueno, retomemos. Ese fue como el segundo salto al vacío y el segundo inicio en Bogotá, y no fue el último, porque efectivamente hubo un tercer inicio en Bogotá. Unos años después, para los que me conocen, me fui a vivir a Nueva Zelanda. Yo siempre había tenido como esa idea y ese sueño de vivir esa experiencia de vivir fuera del país. Yo sabía que era difícil, no me imaginaba que tanto. Pero sí quería vivir esa experiencia de vivir fuera del país antes de mis 30 años. No sé por qué, yo tenía en ese momento en la cabeza que después de los 30 yo ya tenía que estar estable, ya casa, carro, beca, entonces que antes de los 30 uno todavía tenía oportunidad para arriesgarse y hacer otras cosas. Grave error, porque uno tiene la oportunidad de arriesgarse y hacer nuevas cosas hasta el día en que uno se muera. No importa la edad, no importa si tienes 30, si tienes 35, 40, 50, 60 años. Hay gente que ha empezado de cero a sus 50 años, a sus 60 años, que a los 70 años deciden empezar y cambiar de vida, hacer otras cosas. No hay ni tiempo, ni momento perfecto, ni edad
para hacer lo que uno quiere hacer. Y por eso me fui a vivir a Nueva Zelanda. Bueno, ya el cuento de Nueva Zelanda, también hay un video ya de hace varios años que conté como toda mi experiencia allá, pero ahí viene el tercer salto al vacío y el tercer comienzo en Bogotá, que fue llegar después de Nueva Zelanda. En ese tercer comienzo no estaba la cosa tan bien, porque yo llegué con deudas, llegué frustrado, llegué con la cabeza hecha nada, porque allá sí fue como que en menos de 15 días los planes cambiaron completamente y dije, me regreso a Colombia. Es más, yo me regresé a Colombia el mismo día que terminé, y eso que el país me había dado un mes más para estar después, como un mes de vacaciones le dan a uno. Me habían dado la visa de estudiante por 7 meses, pero el día que se cumplieron los 6 meses del curso, ese día me entregaron mi cartoncito, mire mi certificado, tome, y yo ese mismo día en la noche estaba con mis maletas al hombro viajando a Los Ángeles, porque ya era la escala para llegar a Colombia. Bueno, antecitos me dio una licencia y antes de volver a Colombia de Los Ángeles me fui para Cancún 5 días, pero fueron 5 días de locura mental pensando, ¿y ahora qué? Pues ese ahora qué llegó el día de volver a Colombia. Me acuerdo tanto que aterricé en Bogotá y yo dije, Dios mío, otra vez, Cristian, otra vez. Pero ya con menos miedo también, aunque sí tenía muchas cosas en la cabeza, o sea, estaba muy frustrado, muy preocupado, pero ahí otra vez corroboré que todo pasa perfectamente en el momento en que tiene que pasar. Porque no sé si ya les había contado, creo que sí, en algún lado les tuve que haber contado que yo llegué a Bogotá al día siguiente de haber llegado. Una amiga mía, muy buena amiga, una hermana mía, me dijo, oigan, el lugar donde estoy trabajando necesitan un abogado. ¿Te suena? ¿Quieres trabajar en Bogotá o te quieres ir a vivir a Bucaramanga? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y yo, no, quiero vivir en Bogotá. Entonces me dijo, bueno, pásame la hoja de vida y la pasamos a ver qué tal. Pues al día siguiente me llamaron y me dijeron, el lunes venga a entrevista. Fui a la entrevista y al día siguiente me dijeron, bienvenido, estás contratado. Llena los papeles y empiezas la otra semana. Eso fue un privilegio, una bendición, una señal de Dios, no sé, o sea, yo tenía que venir precisamente ese día. Si me hubiera esperado un mes más en Nueva Zelanda, de pronto no hubiese sido tan fácil conseguir trabajo acá. Y ahí empecé de cero, obviamente con la ayuda de mucha gente. Muchas personas me ayudaron, muchos amigos, mucha gente que me quería y que yo quería, me ayudaron y me dieron la mano. Con posada, al principio me dieron posada, me dieron de todo, hasta que pude volver a sacar un apartamento y empezar nuevamente de cero. Bueno, ya tenía unas cositas de la casa, obviamente ya tenía comedor, por lo menos tenía comedor, tenía sofá, pero fue volver a empezar de cero. Entonces, pues nada, no sé qué tan largo se está haciendo esto, pero este video lo quería hacer para compartir esas experiencias y para retomar y meterme en mi cabeza también que empezar de cero y saltar al vacío a mí siempre me ha funcionado y creo que a todo el mundo le va a funcionar. A veces se hace más difícil, a veces se hace más fácil, pero lo importante es no tener ese miedo. O bueno, ese miedito que uno tiene ayuda a que uno haga las cosas. Sí, es bueno tener miedo, es normal tener miedo, pero no quedarse ahí. Siempre pensar en vamos, yo puedo hacerlo. Y eso es lo que me estoy diciendo hoy, precisamente hoy. Estoy así en el abismo porque voy a saltar. A partir de mañana. Mi vida va a tener un giro y un cambio grandísimo que siempre he querido. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es? ¿Qué va a hacer o qué? ¿Por qué no cuenta? Sí les voy a contar, obviamente, les voy a contar y ustedes me van a acompañar en todo este proceso. No me voy a mudar de Bogotá, no voy a cambiar de casa, nada. Es algo más interno y es un proyecto grande que quiero empezar a hacer y que también quiero documentar para que ustedes lo vean, para compartir las experiencias, los errores, para que ustedes vean cómo la embarro o cómo me va bien, o bueno, todo eso. Y entre todos, en esta mini comunidad que tenemos, nos acompañemos y aprendamos juntos. Creo que el video de hoy quedó ya muy largo, pero no sé, sentía como la necesidad de revivir ese tema de los inicios, de los nuevos comienzos, que dan susto, claramente sí, pero valen completamente la pena. Entonces, obviamente, está abierta la invitación a que se suscriban al canal, le den like, comenten, pregunten, hablen, saluden, lo que sea, aquí abajo en la cajita de los comentarios, y que me acompañen en este nuevo inicio y en este nuevo comienzo en la vida del Cristancho. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un abrazo grandísimo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.